días, ya les dije a todos, y en esta mañana vamos a desarrollar un tema que me ha sido propuesto, cuál es el verbo eterno, basado en el Evangelio de Juan, capítulo número 1, de versículos del 1 al 14 que vamos a leer. Si me quieren acompañar en la lectura, yo lo voy a leer en la versión de Reina Valera, nuestra revisión del 60, clásica conocida. Seguramente algunos podrán tener alguna otra versión o traducción. Dice así la Escritura: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Que Dios bendiga su palabra a nuestros corazones en esta mañana. Y el propósito de este Evangelio de Juan, o el tema central de este Evangelio, es precisamente mostrar al Dios eterno hecho hombre. Y el propósito, decía, como todo Evangelio, es presentar a la persona de Jesucristo. Juan en este mismo Evangelio, en el capítulo 20, versículo 31, él dice que todas estas cosas que él escribió fueron escritas para que nosotros creamos que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y que para que creyendo en su nombre podamos tener vida precisamente en su nombre. Y ahí está la cuestión. Tenemos un Evangelio que nos presenta a Jesucristo, y tenemos un Evangelio que tiene un propósito, que es para salvación. Y la pregunta que surge entre nosotros, y la que seguramente quería dilucidar las dudas Juan, era: ¿en qué Cristo creemos? ¿Cuál es el Cristo que predicamos? ¿En qué Cristo hay salvación? Y esto es algo muy importante, porque durante toda la historia de la cristiandad, si hay algo que se ha atacado de forma sistemática, es precisamente la divinidad de Jesucristo, la deidad de Jesucristo. Y tenemos que decir que si negamos la deidad de Jesucristo, nuestra fe se derrumba. Todo lo que nosotros creemos no tiene valor ni sentido. Y por eso el diablo se ha ocupado sistemáticamente. Y hay mucha gente que cree en Jesucristo, sí, cree que fue un buen hombre, cree que fue un profeta, cree que fue un buen maestro. Algunos dicen un revolucionario, un gran líder, un obrador de milagros, sí. Hasta algunos dicen, pero sí, es el Hijo de Dios, pero fue creado por Dios, criatura de Dios, no coigual a Dios. Y en esta verdad central que quiere remarcar Juan, él trata de mostrar la persona de Jesucristo con la coexistencia con Dios. Si nosotros vamos a Mateo, vamos a encontrar que Mateo comienza el desarrollo de Jesucristo desde su genealogía, de dónde viene. Si vamos a Marcos, vamos a ver que él comienza su relato de Jesucristo con su ministerio público. Si vamos a Lucas, vamos a ver que él comienza con su anunciamiento. Pero Juan va un poco más lejos. Juan se va a la eternidad. Y desde allí empieza a presentar
a la persona de Jesucristo. Por eso cuando en este pasaje dice en el principio era el verbo, y aquí la palabra verbo en el original es logos, que se puede traducir como verbo en esta versión, también palabra, y el significante de esta expresión es la acción de Dios, la comunicación de Dios, cómo Dios se comunica o cómo Dios acciona. Y entonces Juan va al principio, y el principio nos lleva a otro pasaje de la palabra de Dios que todos conocemos de memoria, de Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos, todo lo que en ellos hay, la tierra, todo lo que en ellos hay. ¿Qué es el principio? Sabemos que Dios es eterno, pero en un momento comenzó lo que nosotros disfrutamos o vivimos, que es la dimensión tiempo. El principio es la inflexión en la eternidad del tiempo. Hubo eternidad, hubo un momento que comenzó el tiempo. Estamos transcurriendo este tiempo, esta dimensión tiempo. Un día se terminará esta dimensión tiempo y seguirá la eternidad. Este paréntesis, que es la dimensión tiempo, tuvo su origen en el principio. Y ese es cuando se hace la referencia a Juan en el capítulo número 1 y nos lleva a Génesis capítulo 1:1. ¿Por qué dice esto Juan? Bueno, porque él quiere explicar cosas importantes acerca de la persona de Jesucristo. Y en un primer momento nos dice, en el principio era el verbo. ¿Y qué nos está diciendo? Que cuando todo se creó, el verbo estaba, el verbo era. Quiere decir que Jesucristo no es una persona creada, porque cuando todo se creó, él ya estaba. Pero también Juan nos dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios. Es decir, el verbo estaba junto a Dios cuando se hizo la creación, como una persona diferente a Dios. Pero también, como sigue más adelante, como una persona igual a Dios o de la misma sustancia de Dios. Porque él dice, en el versículo, termina el versículo 1, y el verbo era Dios. Como numerosos pasajes de la palabra de Dios nos explican acerca de la divinidad de Jesucristo. Cuando él, en Filipenses capítulo 2, él está remarcando, dice que no tomó como excusa ser igual a Dios como cosa a que aferrarse para venir a este mundo. O como cuando el escritor a los Hebreos en el capítulo número 1 está hablando de que Dios ha hablado de muchas maneras y de muchas formas, y en este postrero tiempo nos ha hablado por medio de Jesucristo, el cual es la imagen misma de su sustancia. Y aún el mismo Señor Jesucristo dijo, yo y el Padre uno somos. Siempre la Escritura revela la misma enseñanza, que la segunda persona de la Trinidad, Jesucristo, es coigual con Dios. Y este es el gran misterio que nosotros tenemos de la Trinidad, de un solo Dios, manifestado en tres personas, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, con personalidades diferentes y con funciones diferentes, pero es un solo Dios. Este es el Cristo que nosotros predicamos, un Cristo que es preexistente a la creación, un Cristo que es coexistente con Dios y un Cristo que es autoexistente. Él tiene vida en sí mismo. Lamentablemente, algunas personas malintencionadas han querido traducir este pasaje de la Biblia de forma errónea. Y en vez de poner, cuando dice, y el verbo era Dios, traducen, y el verbo era un Dios, como uno más, como una criatura de Dios. Pero Dios en su sabiduría, cuando ha inspirado las Escrituras, vuelve sobre el versículo 2 y sobre el versículo 3 a reafirmar exactamente lo mismo que dice el versículo número 1, para que no haya duda acerca del concepto que Juan quiere establecer. Y él dice en el versículo 2, y este era en el principio con Dios. Vuelve a remarcar, para no dejar dudas, que en ese principio, cuando comenzó la dimensión tiempo, Jesús estaba. Y sigue diciendo Juan, todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Dios, Jesucristo, no puede ser una criatura, no puede ser alguien creado, porque él creó todas las cosas. Y todo lo que ha creado, nada de lo que ha sido creado si no ha sido por él. Vuelve a reafirmar el mismo concepto que tenemos en el versículo número 1.
Y continúa en el versículo 4 desarrollando este mismo concepto, porque ahí dice, en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Cuando la palabra original en el griego de vida no se está refiriendo a la palabra bios, que a veces podemos conocer en el griego, que significa vida física, vida natural, sino es la palabra zoe, que significa vida espiritual o vida eterna. Es decir, en Jesús no estaba la vida natural, estaba la vida eterna. Eso es lo que está diciendo el apóstol Juan. Y fíjense ustedes que el tema del Evangelio, que es presentar a Jesucristo 100% Dios y después vamos a ver 100% hombre, tiene un objetivo, que es un objetivo evangelístico de presentar a un Salvador. Y Juan lo hace, porque está diciendo, en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y sigue diciendo más adelante, la luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Y allí está dando un concepto. Jesucristo viene a este mundo, se presenta como la luz del mundo, porque el mundo está en tinieblas. Y las tinieblas no pueden prevalecer contra la luz, precisamente porque son antagónicas y porque la definición de una excluye la otra. Si yo tengo que definir oscuridad, ¿cómo lo puedo definir? La forma más fácil de definirlo es por la ausencia de la luz. Si ustedes tienen luz, no tienen oscuridad. Si no tienen luz, tienen oscuridad. Así como a veces definimos lo bueno y lo malo. Cuando alguien les puede preguntar a ustedes, como una vez me lo preguntaron a mí, bueno, pero si Dios creó todas las cosas, Dios creó también el mal. ¿Qué pregunta? Lo que sucede es que el mal se presenta cuando no está Dios, que es lo bueno. No es que ha sido creado el mal. El mal surge desde el momento en que Dios es apartado. Porque la Biblia no dice que Dios es solamente bueno, hay uno solo bueno. Le dijo Jesús a aquel joven rico, ¿por qué me llamas maestro bueno? Bueno, hay uno solo, Dios. Ah, sí, cuando Dios no está lo bueno, está lo malo. Cuando no está la luz, está la oscuridad. Son las cosas que se definen por la ausencia de su opuesto. Por eso dice que las tinieblas no prevalecieron contra la luz. ¿Y qué mensaje más importante y más poderoso este? Porque a veces cuando nos desanimamos en la predicación del Evangelio y decimos, en un mundo de tanta oscuridad, en un mundo de tanta incredulidad, de tantas personas que no nos quieren escuchar, que no pueden aceptar el mensaje, y pensamos que estamos desprovistos de poder y de posibilidad. No. Las tinieblas no pueden prevalecer contra la luz. Y por eso Jesucristo es mencionado como la luz, y Él también se define en este mismo Evangelio como la luz verdadera. Y también va un poco más allá de Jesús, porque también Él en Mateo nos dice que nosotros somos la luz del mundo. Fíjense ustedes cómo va Juan encadenando las cosas y va llevando a lo que es su propósito, presentar a Jesucristo como el Dios eterno, que viene a este mundo, que es la luz, que es la vida de los hombres, que vence a las tinieblas. Se define Jesús como la luz, nos transmite a nosotros que también debemos ser luz, debemos reflejar esa luz. Y ahí es cuando introduce también en este pasaje a la persona de Juan el Bautista. Allí Juan dice, un hombre enviado de Dios, y empieza a hacer la presentación de Juan el Bautista. ¿Qué hizo Juan el Bautista? ¿Cuál fue su propósito? ¿Cuál fue el llamado que él recibió de Dios? Ser testigo, ser un testigo de la persona de Jesucristo, uno que lo introdujo, alguien que lo presentó. Cuando Juan el Bautista estaba bautizando y lo ve a Jesús, y dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y dio testimonio de él. Nos dice este pasaje, él no era la luz, sino que anunciaba la luz verdadera. Fue un testigo fiel, y creo que todos nosotros sabemos que le costó la vida. Somos también llamados a ser testigos de esta luz. A
veces tenemos el concepto de que un testigo es alguien que sabe algo, o que dice algo, o que vio algo. Sí, es verdad. Un testigo es alguien que sabe, que vio algo, pero lo dice, testifica. Muchas personas pueden tener conocimiento de ciertas cosas y callarse. Ese no es un testigo. Un testigo es alguien que sabe algo y lo dice. Y eso es lo que hizo Juan el Bautista. Sabía de Jesús y a pesar de la oposición lo dijo. Y ese es el mensaje que también quiere transmitir Juan, el apóstol, en esta carta, presentando a Juan. La luz viene, es anunciada, es de testimonio, y es un mensaje poderoso, porque es un mensaje que no puede tener resistencia, porque la luz vence a las tinieblas. En el mundo estaba, y en el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Jesús vino a este mundo, a su creación, a lo que él había hecho. Y las personas que él también había hecho no le recibieron, no le reconocieron, no le conocieron. Por eso dice en el versículo 11, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Versículo 12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Fíjense ustedes cómo Juan va siguiendo el hilo y va presentando a Jesucristo, pero ¿cuál es el objetivo? Es presentar a ese Dios eterno, luz, vida, pero esa vida viene para ser recibida. Es anunciada, pero es para ser recibida, es para que crean en Él. A veces nos planteamos la discusión si cuando anunciamos el mensaje procuramos que las personas crean en Cristo. Y a veces tomamos este pasaje para predicar el Evangelio porque decimos, bueno, tenés que recibir a Cristo, creer en Cristo, recibir a Cristo. Y bueno, y tenemos varios términos en las Escrituras que a veces nos pueden confundir un poco. Hay mucha gente que cree en Cristo, pero no le ha recibido. Los demonios creen en Cristo, nos dice la Escritura, pero tiemblan. Juan en Apocalipsis dice 3:20, he aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Y a veces tomamos este pasaje como una ilustración de lo que es el encuentro de una persona con Jesucristo. Jesús está llamando y uno tiene que abrirse, abrir la puerta de su vida y dejar entrar a Cristo, recibir. No sé si alguna vez he compartido con ustedes, quizás también lo conocen, aquella anécdota de un gran equilibrista que había convocado una multitud en un gran precipicio y había tendido su cable y pasaba y hacía sus destrezas y la gente estaba muy, muy entusiasmada, feliz, aplaudían viendo todo lo que este hombre hacía. En un determinado momento este hombre deja su vara de equilibrista y toma una carretilla y se decide a pasar por la cuerda con el precipicio abajo, que no había ningún elemento de seguridad, y pasa por la cuerda y ya la gente estaba tremendamente entusiasmada y emocionada por lo que este hombre había hecho y aplaudían sin cesar. Hecho un poco de silencio, este equilibrista les pregunta a la multitud, dice, ¿creen ustedes que yo puedo pasar con esta carretilla al otro lado con alguno de ustedes adentro? Y la gente dijo, sí, claro que sí, creemos que podemos, que tú puedes hacer eso, hemos visto lo que haces. Entonces el equilibrista dijo, ¿quién viene? ¿Quién quiere venir? Y nadie fue. Todos creían que lo podía hacer, pero nadie confió.